Sean ustedes bienvenidos a esta lección número 21 de esta serie Escatología, la lección Los juicios de la tribulación, en su segunda parte. Si eres nuevo por acá, suscríbete y dale like al video para que el algoritmo de YouTube siga promocionando esta clase de estudios bíblicos. Los juicios de la tribulación en su segunda parte. El contenido que veremos está en cuarto lugar, el juicio de Babilonia. Esta Babilonia se la conoce también como la gran ramera. Esta es la Babilonia mística que vamos a hablar enseguida y vamos a distinguir de la Babilonia antigua. Dentro de este subtítulo, la descripción de la ramera, la identidad de la ramera, el juicio de la ramera. En quinto lugar, el juicio de la bestia y su imperio. Aquí tenemos la Babilonia mística que aparece en Apocalipsis capítulo 17 y registra que esta gran ramera será un sistema religioso apóstata que existirá en el periodo de la tribulación. Y todas aquellas personas que se queden van a estar viviendo en aquel entonces en un tiempo en el que se va a querer unificar todas las religiones en una sola religión. Como en el presente muchos piensan que todos tenemos al mismo Dios, pero eso en la realidad no es cierto. Mas en aquel entonces se pretenderá que haya una sola religión y que se adore a un solo Dios. Por esa razón entendemos que la bestia, el anticristo, la va a destruir a esta mujer, cuya sede va a tener ya sea en Babilonia o sea en Roma. De eso vamos a hablar un poco más adelante o en otro video para aclarar esto. Aquí tenemos la Babilonia antigua, es la Babilonia que ahí estuvo la Torre de Babel, y esta Torre de Babel es en el tiempo de Nimrod se habían rebelado contra el Señor. Uno dice, ¿por qué Dios ha confundido el lenguaje de esas personas que vivieron en aquel entonces? Por su rebeldía. Recordemos en la historia del arca de Noé, bajaron 8 personas, Dios les dio una bendición, les dijo que se reproduzcan y llenen toda la tierra. Más adelante, cuando ya empezaron a multiplicarse, dijeron ellos, hagámonos una torre por si fuéramos esparcidos. Cuando Dios les dijo, espárzanse, ellos dijeron, no, queremos estar unidos. Y ahí se encontraba el gobernante Nimrod. Aquí ya hay la Babilonia antigua, la Babilonia de la que surgieron muchas creencias y en el que igualmente se dio un sincretismo religioso. Esto se llama fornicación espiritual. Es como ver en el presente muchos cristianos mezclando tradiciones paganas con tradiciones cristianas, y hay una fornicación espiritual. Entonces esta Babilonia antigua fue la que hubo en el tiempo de Nimrod, y también ahí había una fornicación espiritual. Las diferentes religiones no decimos que surgieron ahí, pero muchas de las creencias paganas surgieron en Babilonia. La descripción de la ramera, ahora yéndonos al futuro. ¿Quién es la gran ramera? Como lo hemos dicho, la gran ramera verá un sistema religioso apóstata, cuyas características podemos leer un poco en Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Apocalipsis capítulo 17, ahí tenemos otras referencias bíblicas. Aquí tenemos una Babilonia, como hemos visto, antigua, la construida por Nimrod, Génesis capítulo 10 y Génesis capítulo 11, ahí van a poder verlo. Y la Babilonia mística, de la que estamos hablando en este momento, que va a surgir un sistema apóstata, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, que a la letra dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y tenemos ahí esa Babilonia mística. Y este espíritu que va ese espíritu de querer mezclar las religiones y decir que todos tenemos un mismo Dios, ya estuvo en la antigüedad influyendo en cuanto a la matanza de todos aquellos que no querían
adorar a otros dioses, sino solo a Yahvé. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 6 dice: y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando vi quedé asombrado con gran asombro. En aquel entonces, toda aquella persona que no quiera ser parte de una sola religión mundial por causa de Cristo va a morir en el tiempo de la tribulación. Y este espíritu así de matanza hacia los siervos de Dios en el futuro sobre la creencia en el Señor Jesús, en el Antiguo Testamento ya se estaba dando con la mezcla del Estado y la religión, en el que, recordemos, Jezabel hizo matar a los profetas del Señor, y estaba el rey Acab. Ahí tenemos el rey juntamente ligado con lo espiritual, y ese rey fue guiado por una mujer que fornicaba espiritualmente, mezclando diferentes creencias. Y eso es lo que podemos ver en el presente, un sincretismo en muchas religiones. Esta mujer llegará a ser rica e influyente. Apocalipsis capítulo 17, versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ahí que tenemos nuevamente la Torre de Babel. Estamos hablando, ¿no?, de una Babilonia antigua, esta es la antigua, y una Babilonia mística que surgirá en el periodo de la tribulación. Y la Babilonia literal, la Babilonia antigua, fundada por Nimrod, como lo hemos visto. Y después ahí hubo distintas creencias, como ser los misterios. La religión de los misterios surgió ahí, en Babilonia. Y en el presente podemos ver que igualmente está surgiendo dentro, bueno, en este caso dentro del cristianismo, diferentes credos no cristianos o mezclado con cristianismo y mezcla de creencias humanas, como ser los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, la iglesia de Jesucristo de los últimos días, y lo último que está surgiendo es el solo Jesús o la doctrina unicitaria. Esa doctrina es diabólica porque niega la Santísima Trinidad. Esa doctrina jamás fue enseñada por Jesús ni los apóstoles. El sistema religioso que va a surgir va a matar y martirizar a los santos. Por eso hemos leído en Apocalipsis capítulo 17, versículo 6: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Entonces esta mujer hará y matará a los que estén con Jesús en el tiempo de la tribulación, a los que se arrepientan de sus pecados y reconozcan que el Mesías ya había venido. Como en la antigüedad también hubo matanzas y pensaban que estaban rindiendo culto a Dios. El sistema apóstata que surgirá de esa ramera será de alcance mundial, un sincretismo de todas las religiones acá, cristianismo, islamismo y todas las demás religiones, porque lo que se quiere hacer, aparte de que haya una moneda universal, también se quiere y pretende por la masonería, el Club Bilderberg, los Illuminati, que haya una religión mundial. La Babilonia, ahora vamos a la Babilonia antigua, muchos creen que va a ser reconstruida. Otros consideran que esa Babilonia va a ser el Imperio Romano reavivado. Sobre eso vamos a hacer otro video para explicarlo esta parte. La identidad de la ramera, el sistema religioso apóstata de aquel entonces que va a haber en el tiempo de la tribulación, y vemos la Babilonia antigua. Ahí tenemos la Torre de Babel. Eso para que no nos confundamos y veamos, hay una Babilonia antigua y una Babilonia que va a surgir mística,
de Apocalipsis capítulo 17. Teniendo presente a la Babilonia antigua, el fundador de Babel o Babilonia es mencionado en Génesis capítulo 10, cuyo padre o abuelo era Noé, y Noé engendró a Cam. Cam fue padre de Cus, bueno, fue de tatarabuelo, y Cus engendró a Nimrod, padre de Tammuz, el dios Sol. La familia de Nimrod tuvo por esposa a Semiramis I, de cuya relación nació su hijo Tammuz. Y tenemos acá el misterio de la madre y el niño, porque si nosotros nos ponemos a pensar, esta fue una pretensión del diablo de querer engañar a las personas por adelantado acerca de lo que se había prometido, que de la mujer en Génesis capítulo 3 versículo 15 iba a venir el Mesías, y la esposa de Nimrod fue Semiramis, estamos diciendo. Ella es considerada como la fundadora de los misterios babilónicos y la primera la primera sacerdotisa de la idolatría. La religión de los misterios se originó en Babilonia y tendrá su más completo desarrollo en el libro del Apocalipsis capítulo 17. Hubo una Babilonia antigua que se está dirigiendo a una Babilonia mística, y también una Babilonia que va a ser reconstruida en un tiempo futuro, edificando sobre la primitiva promesa de la simiente de la mujer, o sea, que tiene que venir el Mesías. Había de venir el Mesías. Semiramis dio a luz un hijo, el cual lo declaró milagrosamente concebido, así como la imitación, ¿no? El Señor fue concebido milagrosamente por el Espíritu Santo, y acá en la antigüedad encontramos estas cosas. Por eso muchos dicen incluso que el cristianismo es una copia de las religiones paganas, pero esto aparentemente es, pero ellos no ven a Satanás queriendo irse siempre en contra del Señor. Y tuvieron un hijo, el cual se llamó Tammuz. Y tenemos ahí el misterio de la madre y el niño. ¿Por qué misterio? Porque dice que la concibió milagrosamente a ese niño. Y luego se dio un sincretismo hasta nuestros días. Como podemos ver, un sincretismo entre creencias paganas y creencias cristianas. Y Tammuz, como muchos lo debemos saber, nació un 25 de diciembre. Tammuz fue el dios Sol. Así se cuenta en las leyendas. Pasemos ahora. Este Tammuz es interesante, su vida. ¿Por qué? Porque Tammuz miren aquí otra imitación que quiso hacer Satanás. Se dice de Tammuz que había sido muerto por un jabalí. Un jabalí lo había matado a Tammuz, y después fue devuelto a la vida, o sea, resucitó Tammuz y se convirtió en el dios Sol. Miren, está intentando imitar al verdadero Sol de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo. Y vemos la obra del diablo por detrás de todas estas cosas. Podemos ir hablando mucho más, pero hasta acá, esta parte lo dejamos, y estamos comparando, ¿no?, cómo se originó estas religiones de los misterios y estas cosas que el diablo lo hizo, ¿no? Esto aconteció desde la antigüedad hasta nuestros días, y esto es sinónimo de sincretismo. El juicio de la Gran Ramera. La Gran Ramera, la ciudad que reinaba en el momento en que se escribió San Juan el Apocalipsis, era Roma,
Y de ahí derivan muchas cosas. Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. Y los 10 cuernos que viste en la bestia aborrecerán a la ramera, es decir, al sistema religioso apóstata que va a querer unificar todas las religiones. ¿Y por qué la van a aborrecer estos? Porque al anticristo le van a dar el gobierno mundial y el anticristo va a ser adorado como Dios y toda religión va a ser extinguida y solamente esa religión que adore al anticristo va a ser la única y verdadera. La verdadera entre comillas. Y dice que los 10 cuernos la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ahí entendemos por qué el anticristo va a destruir a la gran ramera. El sistema religioso corrupto será destruido. Todas las religiones del mundo ya no existirán, sino una sola religión. Y el anticristo, la primera bestia, se hará adorar como Dios. Habrá una persecución a nivel mundial. El juicio de la bestia y su imperio. El juicio de la bestia y su imperio, así cortando camino, porque tenemos mucho por avanzar, va a ser el siguiente. Una vez que el anticristo tome el gobierno del mundo, al final va a querer con los ejércitos de la tierra guerrear contra aquel que monta el caballo. Ahí miren, hay una imagen que está un cuerno con ojos, con una boca. Esa boca va a hablar cosas en contra del Señor, va a hablar blasfemias en contra del Señor y va a querer guerrear contra aquel que monta el caballo. Pero dice el Señor, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Suscríbete si no estás suscrito al canal. Nos vemos en la lección número 22 de esta serie Escatología. Un fuerte abrazo a la distancia a todos mis estimados. Gracias por su atención.